hoy es un día muy especial para mí porque este programa funciona solamente a partir de gente de muy buena voluntad que dona su tiempo para atender casos muy complicados, ¿no? Que nos cancelan, que nos planchan, que nos suben y nos bajan, pero que mis voluntarios son el programa. Entonces yo estoy muy orgullosa y tratando de ser congruente, lo único que les puedo devolver es aprender, ¿no? Y entonces, afortunadamente, Rafael es amigo de mi hermano, que además mi hermano ha sido alguien muy importante en mi carrera, y que también de muy buena voluntad se ofrece a regalarnos su tiempo en un tema que pues es muy necesario. Desafortunadamente hay muchas cosas que uno ignora y que descubre en el camino, pero que también pensaba, porque ayer hablábamos con los estudiantes de la maestría sobre las cuestiones legales y éticas, que uno pues va de la mejor voluntad de ayudar a la gente, pero en esa buena voluntad a veces puede cometer errores o poner en riesgo al otro o a uno mismo. Entonces hay que ser como muy cuidadosos a la hora de hacer las intervenciones. Un poco como el curso que hicimos este año, el compromiso es difundir el conocimiento, entonces estamos pensando en que Rafael y su equipo de abogados que nos acompañan hoy nos compartan la ponencia y que tengamos un espacio breve para preguntas y respuestas, y luego los voluntarios nos vamos a ir a mi cubículo a celebrar unos minutos, un semestre especialmente cargadito, ¿no? Y bueno, que no sea la última vez que nos acompañen, ¿no? Muy bienvenidos. Claro, sí. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta plática. Una cuestión muy importante es bajar o aterrizar el contexto de en dónde nos encontramos los profesionales de la salud, o dónde se encuentran ustedes como profesionales de la salud en el contexto jurídico. Entonces tenemos que ir dándole paso a pasito. En la página de la UNAM, ya atendiendo esta parte, nos indica que el área en la que pertenece la psicología es a ciencias biológicas, químicas y de la salud. Desde ahí necesitamos nosotros hacer un vínculo para que podamos establecer una serie de lineamientos o leyes que podamos aplicar o que no nos pueden aplicar, porque exactamente por el tema específico de psicología, como ya les había hecho en el preámbulo, no existe un vínculo completamente concreto o claro en el cual nosotros podamos tener derechos o saber cuáles son nuestros derechos o cuáles son nuestras obligaciones en el panorama respecto a la relación que se da entre los psicólogos y los pacientes, y en este caso también muy especial entre los voluntarios, porque a pesar de que no sé si todos los que sean voluntarios son psicólogos o ya están titulados o si ya tienen el permiso para ejercer la carrera, entonces vamos a tratar de llegar a los puntos básicos, hasta dónde está la responsabilidad del psicólogo y de los asistentes, o si existe una responsabilidad de algún asistente o de un auxiliar, y más aún en estos casos específicos de que ustedes son voluntarios. Entonces esta parte es para que tengan un poco ustedes ese margen de trabajo y puedan desarrollarlo de una mejor manera. Tenemos que la Ley General de Salud nos marca, para los efectos del derecho, que la protección de la salud considera los servicios básicos en su fracción sexta, la salud mental. Entonces esa parte también es muy clara. Ahí ya seguimos yendo un poquito al punto medular. Y también habla acerca de las enfermedades mentales y dice la atención de personas con padecimientos mentales, la rehabilitación psiquiátrica de enfermos mentales crónicos, deficientes mentales, alcohólicos y personas que usen habitualmente estupefacientes o sustancias psicotrópicas. Entonces aquí nuevamente nos vuelve a hacer énfasis respecto a las enfermedades mentales, que esa es la parte que, aunque suene muy repetitiva, es lo más complejo que nosotros estamos atendiendo ahorita y lo que hemos encontrado como profesionales del derecho para crear un vínculo de protección o para que ustedes sepan esa parte. ¿Quiénes son sujetos de responsabilidad? Aquí tenemos los padres, también habla del término tutores, que son las personas que están a cargo pueden ser de menores de edad o de personas que no tengan la capacidad suficiente para poder determinar ellos o poder aplicar o poder solicitar los servicios. Este es un tema muy delicado porque en qué momento o hasta qué momento nosotros sabemos qué edad tiene nuestro paciente al momento de una emergencia. Entonces esa parte también sí hay responsabilidad. Entonces tenemos que
los padres tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los menores, los responsables de su guarda, las autoridades educativas y cualquier persona que esté en contacto con los mismos, procurarán la atención inmediata de los menores que presenten alteraciones de conducta que permitan suponer la existencia de las enfermedades mentales. Aquí, a manera de pregunta, ¿ustedes creen que en un contexto como estos de un menor de edad, ustedes tengan la obligación de informarle al papá de las situaciones que está pasando el menor? ¿Sí? ¿Y hasta dónde llegaría entonces? ¿El menor tiene derecho o no a que se mantenga confidencial la información que ellos les planteen? Yo creo que por ser menor sí corresponde a los padres o tutores hacerles saber, ¿no? que el menor a lo mejor corre algún riesgo. Claro. Sí. Pero entonces el menor tiene derecho a que se trate con confidencialidad el tema que a ustedes les están confiando por ser ustedes los especialistas en esta área, ¿o no tiene ese derecho? Sí tiene derecho, pero ya cuando corre riesgo la vida, yo creo que sí corresponde también a los papás. No puedes nada más quedarte. Excelente. Aquí es acertada la intervención de la compañera, porque necesariamente, a pesar de que sea niño y nos quieran manejar, a eso nos vamos a enfrentar, a decir, híjole, es que tú tenías responsabilidad, pero también el niño tenía derecho. Pero ¿quién ejerce el derecho? Pues los papás. Entonces necesariamente tienen que informarse a los padres de algún tipo de situación. También tenemos una norma oficial mexicana, que es parte del conjunto de normatividades o de leyes que se pueden aplicar al caso concreto, para la prestación de servicios de salud en atención integral hospitalaria médico-psiquiátrica. Entonces, aquí nosotros también necesitamos un poquito de su ayuda, porque como es un tema nuevo, ¿hasta dónde ustedes entran, o si entra la psicología en este rubro? Entonces, más o menos eso es lo que, el parámetro de que sí existe una norma oficial mexicana, pero tenemos que ir desmenuzando los temas poco a poquito, y en esa dinámica podemos hacer más fluida y llegar en posteriores ocasiones ya con la información correcta, es decir, si nos alcanza como psicólogos a que nos aplique esta norma o no nos alcanza. Sin embargo, dentro de esta norma es muy importante o muy interesante porque encontramos conceptos que no están en ningún otro lado, justo en esta norma. Y aquí tenemos un concepto interesante que es el acompañante terapéutico. Entonces era enfocado más o menos a lo que yo les comentaba. ¿Qué pasa cuando la persona que amablemente viene a querer colaborar con nosotros, pero no tiene la capacidad reconocida, en este caso la cédula profesional para ejercer? Entonces aquí ya tenemos un rubro interesante que dice que el personal capacitado que se inserta en la cotidianidad de la persona usuaria trabaja dentro de un equipo interdisciplinario para facilitar la operación y funcionamiento de los servicios de atención en salud mental. Entonces sí es interesante, ¿no? Sí nos coloca aquí a los voluntarios en la parte de responsabilidades. Me avisan si yo le voy a hacer favor de pasar las diapositivas para que tengan la distribución. Si necesitan que me espere un poquito más, me avisen con todo gusto, ¿eh? No son cargantes. Y también es importante porque nos costó mucho trabajo llegar a una ley donde determinara qué es la atención psicológica. Y pues aquí también ya lo encontramos. Y dice que es la brindada por personal de psicología clínica entrenado, que forma parte de, otra vez nos marca, equipo multidisciplinario de salud mental, que trata diferentes trastornos mentales y de comportamiento, así como problemáticas de salud mental, utilizando psicoterapia y otros recursos terapéuticos entre los que se pueden mencionar enunciativamente, más no limitativamente, la psicoeducación, terapia grupal, entre otros, dependiendo de la gravedad. Entonces aquí volvemos y ya nos da un panorama más claro. Sin embargo, para que ustedes lleguen a buscar las normas oficiales mexicanas, ¿ustedes saben que existen esas normatividades? ¿Una norma oficial mexicana? Perfecto. Regularmente es un tema que, digo, ustedes por la carrera, nosotros sí lo tenemos muy claro, pero siendo sinceros como profesionales del derecho, hasta este momento que nos llega el planteamiento de decir, oye, bueno, vamos a ver la responsabilidad que hay del psicólogo como el paciente, entonces es cuando nos abocamos a ver y dices, bueno, ya te sorprende porque hay cientos de normas oficiales mexicanas.
una parte muy importante, el consentimiento. Porque hasta dentro de esta ponencia lo que nos importa mucho es la confidencialidad del conocimiento y cómo pueden ustedes protegerse. Entonces, esta norma nos indica que son documentos escritos signados por el paciente o representante legal o familiar más cercano en vínculo de conformidad con las disposiciones aplicables, mediante los cuales acepta un procedimiento médico o quirúrgico con fines diagnósticos, terapéuticos, rehabilitatorios, paliativos o de investigación, una vez que se ha recibido la información de los riesgos y beneficios esperados para el paciente. Aquí es muy importante porque nosotros como abogados, a lo que más nos enfrentamos es a que cuando hay un problema, cuando surge un problema, no podemos justificar esta parte. O sea, cómo yo acredito que tenía conocimiento del paciente de que yo iba o no a utilizar la información que él me da. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es literalmente, puede ser una carta responsiva, diciéndole los alcances o las implicaciones de lo que se va a hacer. Entonces ahí yo me protejo y ya digo, bueno, ya tienes un documento escrito en el cual te estoy informando cuáles son los alcances o para qué va a servir tu análisis, tu terapia o alguna cosa. Pero lo que yo más les puedo recomendar como abogado es que ustedes siempre tengan un respaldo. Si ustedes no crean un respaldo, porque es bonito leerlo y dices, no, sí, es súper fácil. Pero llevarlo a la práctica al momento de una situación legal es lo difícil. Entonces la recomendación es que siempre que tengan algún paciente, yo se lo recomendaría para todos, pero para casos más graves o con cuestiones con cuestiones graves que pongan en riesgo los derechos o la vida o cuestiones así, sí tengan muy claro esta parte, ¿no? Que tengan un respaldo escrito para que ustedes puedan tener seguridad. Y pues aquí tenemos otro concepto interesante que habla de la psicoterapia. ¿Ustedes dentro de las atenciones que le dan a los pacientes utilizan esto? ¿Psicoterapia? Ok, bueno, entonces ya cuadra, ya vamos cerrando un poquito este rubro de los conceptos. Otra cosa muy interesante, ¿ustedes dentro de la carrera llevan algunas cuestiones de derecho? ¿O no? Ok, esta es una parte que para mí se me hace muy responsable hacérselas ver porque es el panorama legal del Estado mexicano antes del 10 de junio del 2011. Entonces, este es el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice que en los Estados Unidos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse sino en los casos con las condiciones que ella misma establece. Todos los individuos, ¿a ustedes les queda claro esta parte? ¿Quién es un individuo? ¿O podría ser ciudadano? ¿O en qué momento somos ciudadanos y dejamos de ser individuos? Entonces, ¿ven claridad en este artículo? ¿Qué es una garantía individual? No es examen, sí, es para... Nosotros como profesionales del derecho tenemos la obligación, y más por estas cuestiones interdisciplinarias, de hacerles llegar esta información en un lenguaje común, ¿no? O sea, no tan cerrado como esto, pero era la realidad antes del 2011. ¿Qué pasa en el 2011? Se hace una reforma constitucional en materia de derechos humanos que coloca al Estado mexicano en el centro de actuación respecto a esta parte, a la protección de derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales. Es muy importante porque se hace esta reforma de los derechos humanos y viene todo un nuevo criterio y un cambio de paradigmas para la aplicación del derecho. O sea, ya no nos cierra. La garantía individual se encontraba estrictamente en la Constitución mexicana, del artículo 1 al artículo 29, era parte de unas prerrogativas o derechos que nos otorga la Constitución para que los podamos ejercer. Se hace la reforma constitucional con base a los derechos humanos, y aquí sí ya viene como que un poquito más claro, porque dice que es un derecho humano, el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana, cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona.
Y aquí sí me pueden ayudar ustedes. ¿Qué es la dignidad humana? Sí, porque la ley dice, ¿no? Pues todos los derechos humanos. El desarrollo integral de la persona, la dignidad humana. Ya nos fuimos del individuo a la persona y ahora vámonos a la dignidad, ¿no? Entonces ahí entramos en partes de la ley que no son claras, ¿no? Bueno, aquí tenemos una definición de dignidad, la calidad de digno, muy claro, enriquecedor, y se traduce por valioso, ¿no? Entonces ya llegamos al punto de que la calidad de valioso de una persona. Entonces aquí tenemos una definición de Beuchot que define la calidad de valioso dignidad como una bondad que resulta del ser mismo de la cosa. Esa bondad a su vez es el resultado de las cualidades que en sí mismo tiene el ser. Evidentemente esto no es nada jurídico, ¿no? Pero tenemos que tener un poquito, bueno, aterrizar y tocar estos temas, y más aquí con ustedes, porque ustedes son las personas que en sí nos pueden dar más luz a nosotros respecto a este tipo de conceptos. Vamos al panorama legal actual del Estado mexicano, y aquí ahora ya cambia, es el mismo artículo de la Constitución, pero ya reformado, de los derechos humanos y sus garantías. En los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán, ya no somos individuos, o sea, ya hubo más claridad. De individuo ya son todas las personas, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales, así como las garantías para su protección. Esta reforma es muy importante porque ya nos abre el paso a los tratados internacionales. Antes la visión de los abogados o la visión jurídica era que el máximo ordenamiento sobre todas las cosas era la Constitución política de los Estados Unidos. Ahora con esta reforma de los derechos humanos se equiparan los derechos internacionales o todos los tratados internacionales que podamos aplicar que tengan que ver con derechos humanos, tienen la calidad y están a la altura de la Constitución mexicana. Entonces aquí ya nos abre un panorama impresionante de prerrogativas que podemos hacer efectivas, tanto los profesionales como los pacientes. Entonces vamos a entrar un poquito más a estas cuestiones. Bueno, aquí habla un poquito más acerca de las normas de derechos humanos que se tienen que interpretar de conformidad con la Constitución, pero siempre favoreciendo a todas las personas. Eso también es un principio esencial del derecho, que puedes aplicar las leyes, a pesar de que haya leyes que ya hayan sido desfasadas. Si te beneficia o encuentras un beneficio mayor en una ley que dejó de tener vigencia, puedes invocar la aplicación si a ti te causa un mayor beneficio. Esto nosotros los abogados lo conocemos como principio pro persona. Entonces esa idea también es buena que la pudieran conservar, porque si en algún momento ustedes encuentran un derecho mayor, aunque ya no tenga vigencia, pero a ustedes en lo personal les beneficia, lo pueden aplicar. Y esto pasa también en la cuestión de los tratados internacionales. Si dentro de nuestro catálogo de derechos o las prerrogativas que nos da la Constitución no encontramos algo que pueda vincularse, pero sí lo encontramos en un tratado internacional, lo podemos invocar y las autoridades están obligadas a acatar esa cuestión que nosotros les estamos pidiendo y aplicarla. Entonces esta cuestión es muy interesante porque a partir del 10 de junio de 2011 nos abre el panorama en aplicación de derechos a una cuestión que hasta ahorita no la podemos precisar cuántos derechos tenemos o cuántos derechos podemos aplicar, porque el tema específico que querramos podemos ir a esa legislación. Si ahí existe una cuestión que nos favorezca a la pretensión que nosotros tengamos, la podemos aplicar, y es obligación del Estado. Ahora vamos a este tema, los sujetos de derechos respecto a la relación que ya les había comentado. Entonces aquí es interesante nuestro mapa porque tanto el psicólogo, que pues, yo lo puse para efectos más prácticos, el profesional de la salud, y el paciente, ambos tienen derechos humanos. Entonces vamos a ver cuáles son los alcances de cada una de las partes.
empezamos con el paciente. El paciente tiene derecho a que toda la información que exprese su médico se maneje con estricta confidencialidad. Aquí lo dejé tal cual, de médico, porque como ya les había comentado, exactamente no existe, no vamos a encontrar una ley que diga que el psicólogo. Entonces yo hice ahí unas modificaciones mágicas y ya no le pusimos médico, ya le ponemos el profesional de la salud, pero es equiparable. Entonces regularmente, o lo que nosotros tenemos que hacer como profesionales del derecho, es hacer esto. O sea, si no está bien claro, y por eso es que les empecé a decir, ok, la Ley General de Salud dice esto y nos va llevando para acá, y dentro de esta ley dice quiénes son los que pueden, o las funciones del psicólogo hasta dónde llegan, pero relacionadas a la salud, y por eso ahorita dice médico, pero más adelante lo vamos a cambiar por profesional de la salud, porque ahí ya estamos en ese rubro. Que tiene derecho a que se maneje la información con estricta confidencialidad y no se divulgue más que con la autorización expresa de su parte, incluso la que derive de un estudio de investigación al cual se haya sujetado de manera voluntaria, lo cual no limita la obligación del médico de informar a la autoridad en los casos previstos por la ley. Aquí estuve pensando, porque normalmente cuando a nosotros nos llegan asuntos al despacho, tenemos que hacer una estrategia. Entonces pensé cómo pudieran ustedes defenderse o llevar a un paciente a que les pueda firmar un documento donde diga que en caso, ¿qué pasaría o qué pasa con ustedes si llega una persona que quiere hacer un atentado en contra de varias personas? Pero dentro de esa información que ustedes tienen, ¿están obligados a informar eso a la autoridad? Sí. ¿Por qué? ¿Ya hay un delito? Pues todavía no hay un delito. Entonces, si después de eso tú le dices a tu paciente, oye, es que, híjole, pues ya me diste información, ¿me puedes firmar de que no es tan confidencial? Pues no lo va a hacer. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos analizado, o a la conclusión que llegamos? Que antes de esto le pongas en su carta responsiva, que ya te acordaste de la plática que te dieron en la FESista Cala, y dices, bueno, a ver, vamos a hacer una carta responsiva, y pues tratando de no ser tan agresivos, o sea, siendo con un lenguaje más cordial, de decirle, en caso de que exista algún riesgo o que se pongan en peligro la vida de alguien, autorizo que se rompa la confidencialidad, o autorizo informarle a una persona tercera, o autorizo esto. Pero sí es necesario que desde ese momento ustedes, antes de que les den la información, porque una vez que, si ustedes no hicieron esa carta responsiva y llegan y les dan la información de posibles delitos, o se puede dar mucho personas que consuman drogas y que le digan, no, pues el que me vende la droga pues está aquí dentro de la universidad, ¿no? Y ya le digo, oye, pero pues a ver, dime, híjole, es que esta información como que no es tan confidencial, autorízame, ¿no? Para que se rompa la confidencialidad. Pues no. Entonces sí, en ese escrito ustedes deben de ser muy cuidadosos y hacer planteamientos, o sea, de pensar qué situaciones son las que, o con las cuales se han enfrentado. Yo creo que aquí en su grupo se dicen algunas situaciones de emergencias muy severas que ustedes ya pueden tener ahí, ok, a mí me pasó esto, llegó una persona así, y ya romper esto, porque sí, la confidencialidad tiene ciertos alcances, que sería como el derecho del paciente. También hay una norma oficial mexicana que le da estas atribuciones a los pacientes. No quiero abundar mucho en ello. Básicamente, a recibir la atención médica adecuada, el trato respetuoso, la información suficiente y clara. Aquí otra vez, o sea, aunque parezca repetitivo, todo lo que vayan a hacer, infórmenselo a sus pacientes y creen un antecedente. Sí, le informen. Nosotros, cuando vamos a los asuntos penales, nos dicen, abogado, ya le hizo saber sus derechos a su defendido, y todos así como que, bueno, pero pues ya se lo saben, son los que están en la Constitución, ya se lo deben saber, y se los dices una vez y se los dices otra vez, y no se los aprenden. Y a veces la persona que está en peligro de su libertad dice, no, pues es que no me los dijo.
y posiblemente yo se los haya dicho y se los haya explicado, ¿por qué optamos? O que le imprimimos su catálogo de derechos, fírmame de que ya te entregué tus derechos. Si no los leíste, si no los comprendiste, ya no tengo responsabilidad. Entonces, más o menos es esta parte. Y el énfasis, ¿no? Otorgar o no tu consentimiento informado para los procedimientos. Ser tratado con confidencialidad, aquí también lo marca. Recibir atención médica en caso de urgencia. Contar con un expediente clínico, ahí todavía es respaldar, respaldar, respaldar. La palabra clave para ustedes va a ser respaldar todo. Y a recibir la atención médica. Se hizo un estudio por Lorena Correa y habla de una perspectiva psicoanalítica y su aplicación en México. La confidencialidad, hasta dónde llega, en qué casos se puede romper, que son las interrogantes que más nos interesan a nosotros, cuáles son los lineamientos que rigen el uso de la confidencialidad, en qué códigos nos basamos o cuál es la parte normativa, en dónde se encuentra regulado en México y a qué estamos obligados en términos de confidencialidad bajo la legislación. Este es una tesis que hizo esta señora Lorena Correa. Sin embargo, como es anterior a la reforma de derechos humanos y como ha habido cambios en las leyes, lo vamos a actualizar. Entonces, pero esas son las interrogantes que plantea. Es muy interesante porque también nosotros obtuvimos mucha información en los códigos de ética. Y sí, como tal, existe un código de ética del psicólogo y también hay un código de ética de la Sociedad Psicoanalítica de México. Y aquí nos marca, ¿no?, la absoluta confidencialidad. El psicoanalista tiene la responsabilidad de respetar el derecho inviolable del paciente a mantener todo el material clínico, verbal o escrito dentro de un marco de absoluta confidencialidad, incluyendo el hecho de que en el presente o en el pasado esté o haya estado en tratamiento psicoanalítico. Entonces ahí ya tenemos una parte, ¿no? Posteriormente nos dice que cuando exista la amenaza real de que un paciente pudiera atentar contra su vida, lastimarse o lastimar a una tercera persona, incluyendo la persona del analista, este último deberá tomar las medidas necesarias para proteger a la posible víctima y se relevará de su responsabilidad de mantener la confidencialidad en lo que respecta a la probabilidad de que esto ocurra. ¿Ustedes han tenido un caso así? No se me había ocurrido, ¿no?, que la persona a la que ustedes están apoyando pueda atentar en un momento contra ustedes. Es interesante, porque ¿en qué momento, digamos, ustedes que tratan este tipo de situaciones, en qué momento pudiera darse un disgusto con la persona que estás tratando y que pueda atentar contra tu vida? Entonces ahí también ya hay como una excepción a la confidencialidad. Y es importante, muy interesante. Aquí también ya habla un poco, cuando exista la amenaza real de que un paciente pudiera atentar contra su vida, se tienen que tomar las medidas necesarias. Pero, ¿qué medidas son las necesarias, ¿no? Sería como que un punto básico de discusión interna de este grupo, de poder decir, bueno, ¿qué medidas vamos a tomar? Pero sí tenerlo ya establecido. Todo esto con la palabra mágica, respaldo. Si ya tenemos un protocolo de actuación para erradicar la violencia de género, contra la violencia de género, para la violencia contra las mujeres, pues ¿por qué no hacer este código, ¿no?, de emergencias? ¿Cómo actuar en caso de que exista esa amenaza real? Y también esta parte interesante, ¿no?, en caso de que el paciente quiera atentar contra nosotros. Porque puedes decir, ok, que atente con nuestra vida, pero no siempre es. O sea, tenemos que llegar hasta ese punto máximo de poner, no, pues hasta que atente con nuestra vida. Se puede meter con tu patrimonio, se puede meter con tu carrera profesional. Yo soy docente en el Colegio de Ciencias Humanidades, Oriente, y como un ejercicio práctico les dije, a ver chicos, bueno, vamos a desarrollar un tema, ¿qué tema les gustaría tratar? La seguridad en el plantel. Perfecto. Interna y externa. Perfecto. No, es que nos asaltan mucho y que empiezan a hacer encuestas. Los resultados fueron impresionantes porque había muchas chicas se quejaban de acoso de los maestros. Muchas. Pero así era. Pero ¿por qué no hacen nada? No, pues que no pasa nada. O sea, el maestro que es acosador
es amigo del director, ¿no? Entonces se empiezan a crear como que imágenes de que esa gente es intocable y que no se puede hacer nada contra ellos porque no conocen los protocolos. Y ya está, o sea, aquí tienen el protocolo de violencia contra la mujer. Y dice así literalmente cómo tienes que llevar a cabo los niveles de contacto que hay con las autoridades, te van guiando. O sea, ¿se pueden hacer cosas? Sí, sí se pueden hacer, pero no hay divulgación. Entonces la gente se queda con esas ideas. Yo no pensé que fuera tan severo, pero ya, posteriormente ya han denunciado a varios maestros y ya han caído, ¿no? Ahí dentro de esa parte. Pero también, ¿qué certeza tenemos de que las chicas lo hagan de buena fe o si realmente esté pasando esa situación y que no nada más quieran perjudicar a un maestro? Entonces, tiene muchas repercusiones. O sea, sí tenemos que ampliar el panorama para no quedarnos con que es un tema muy sencillo, a mí nunca me va a pasar. Nosotros, como abogados, llevamos también cuestiones de materia familiar, problemas o conflictos dentro de la familia, y vemos unas historias que a veces superan a la ficción, ¿no? Dicen que la realidad supera por mucho a la ficción, entonces sí debemos tener mucho cuidado en esa parte. Aquí también tenemos un concepto de la Asociación Psicoanalítica Internacional, ya es vinculante, lo que les había platicado de todos los tratados internacionales, y también nos habla de respetar la confidencialidad y la información de la documentación de los pacientes. No vamos a abordar más. Ya llegamos estrictamente al código ético del psicólogo. El psicólogo tiene la obligación básica de respetar los derechos de confidencialidad, reconociendo que la confidencialidad puede establecerse por la ley. La ley nos dice qué es la confidencialidad. No existe un concepto que diga, ok, por confidencialidad se entiende. No. Entonces aquí tenemos que ver la situación específica. Esta parte se da mucho en las cuestiones civiles entre personas, en contratos entre personas y empresas, de decir, ok, para mí confidencialidad es esto. Mis listas de nómina, la cuestión de mis finanzas. Digamos, nosotros vamos a darle la relevancia respecto a lo que nosotros hagamos. Y también eso lo pueden hacer ustedes, o sea, establecer aquí dentro del programa de atención qué es la confidencialidad o hasta dónde llega, porque no tiene límite, y tampoco está establecido, no es claro hasta dónde llega la confidencialidad. Y aquí continuamos con el código ético del psicólogo. Dice, el psicólogo muestra información confidencial sin consentimiento del individuo solo cuando le obligue la ley o cuando esto lo permita para propósitos válidos como proteger al paciente, al cliente u otros de algún daño. El psicólogo puede mostrar información confidencial siempre y cuando cuente con el consentimiento escrito del paciente. Regresamos, ¿no?, a la importancia de tener nuestro respaldo. Y aquí en el artículo 138 nos dice que el psicólogo discute con las personas con quienes establece una relación profesional, incluyendo hasta donde sea posible menores y sus representantes legales, los límites relevantes de la confidencialidad y los usos previsibles de la información generada por sus servicios. Entonces también es una buena idea que antes de que empiecen a generar una relación profesional le digan, oye, mira, pues es que hay estos temas, ¿estás de acuerdo? ¿Hasta dónde pudieras estar de acuerdo? Porque la información que vamos a tratar pudiera tener otro tipo de repercusiones, ¿no? Y como profesionales tenemos derechos, o sea, como prestador de servicios de salud tenemos derechos. ¿Sí? A ver, ¿cómo qué derechos se les ocurre? Era lo mismo, ¿no? O sea, en algún momento nosotros cómo nos blindamos contra esas posibles situaciones que se pueden dar más por cuestiones de género, de decir, ok, él es psicólogo, yo soy su paciente mujer y ya no me gustó la terapia, no estoy de acuerdo con lo que él me dice, pues ahora vamos a hacerle alguna cosa que pueda afectarla, ¿no?
Entonces, ¿cuáles son los derechos de los profesionales de la salud? Recuerden, ya somos profesionales de la salud. Y también existe una norma oficial mexicana que habla acerca de los derechos de los profesionales de la salud, de los médicos. Ejercer la profesión en forma libre y sin presiones, elaborar instalaciones apropiadas y seguras que garanticen la práctica profesional, tener a disposición los recursos que se requieran, garantizar la atención médica, recibir trato respetuoso por parte de los pacientes. ¿Hasta dónde ustedes pueden seguir con una terapia si resulta que un paciente no está siendo respetuoso? O sea, si lo tratan de ayudar voluntariamente y los insulta y los agrede, o sea, ¿hasta dónde ustedes tendrían que aguantarlo? ¿No? Tampoco está establecido. Entonces, si ustedes dentro de su protocolo empiezan a trabajar y dicen, ok, mira, si tú empiezas con este tipo de conductas, yo me libero de la responsabilidad de atenderte. ¿Por qué? Porque hay responsabilidad si iniciamos un tratamiento y lo dejamos inconcluso. ¿Hay responsabilidad o no hay responsabilidad? Les pregunto. ¿Perdón? ¿Cuál era la pregunta? Que si hay responsabilidad si ustedes inician un tratamiento y lo dejan inconcluso. O sea, si dices, es que el paciente fue muy grosero, ya no lo voy a atender. Y no sé los alcances de las terapias hasta dónde pueden llegar. O sea, si yo dejo a un paciente a medio tratamiento o a media evaluación en una ocasión de suicidio, va a terminar con la conducta que queremos evitar. Entonces, ¿ahí qué responsabilidad tengo de decir, no, es que yo ya no la atendí porque pues, fue grosero? Sí, pero ¿en dónde dijiste o a quién le dijiste que era grosero o que te estaba agrediendo? O sea, yo como, digamos, en este caso ustedes como voluntarios, ¿a quién acudirían para decirle, oye, lo que pasa es que estamos atendiendo a esta persona y pues ya me está agrediendo, ¿no? Ya se está metiendo en mi vida privada, ya me está haciendo seguimientos por redes sociales o cosas así, ¿no? ¿Hasta dónde podría, o a quién le voy a decir, o cómo lo voy a respaldar? Esas son las cuestiones interesantes. Pero vamos a seguir, ¿no? La responsabilidad del médico como servidor público en México. Entonces aquí ya le hice la modificación. En el momento en el que el profesional de la salud, por su actuación o no actuación, cometa un hecho ilícito que se constituya como delito, esto es que haya violado las normas jurídicas al producir un daño con su conducta, daño que lesione los bienes jurídicos tutelados, en ese momento tendrá que responder legalmente, ya sea en el terreno penal, civil, laboral o administrativo. Este es una investigación de María Teresa Ambrosio Morales. Entonces aquí ya le modificamos, ¿no? Ya no es tal cual del médico, sino que de responsabilidad de la salud. Entonces aquí tenemos que son 4 rubros básicos, ¿eh? O sea, puede ser tanto por la vía penal, la vía civil, administrativa y laboral. Entonces ahorita yo creo que vamos a ahondar un poquito más en eso. De lo que ya hemos estado viendo, pues es un poco de la normatividad relacionada al aspecto de la psicología o de las interdisciplinas que se pueden aplicar a esto. Igual la diapositiva se las mando para que tengan ustedes acceso un poquito más claro, ¿no? Y con más calma. Aquí tenemos la ley penal, nos marca este rubro, el deber de denunciar. Toda persona que le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, está obligado a denunciarlo ante el Ministerio Público. Y en caso de urgencia, ante cualquier agente de la policía. Entonces aquí ya es muy claro, ¿no? La ley penal, eso produce sanciones. Toda persona está obligada, ¿eh? Entonces ahí vamos a ver hasta dónde estamos obligados o no estamos obligados. Seguimos. Quien en ejercicio de las funciones públicas tenga conocimiento de la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito, está obligado a denunciarlo inmediatamente, poniendo a disposición a los imputados, si hubieran sido detenidos en flagrancia, que tenga el deber jurídico de denunciar y no lo haga, será acreedor a las sanciones correspondientes. Entonces sí hay responsabilidad, ya lo estamos viendo más claro cómo baja a esta parte. Dentro de lo que ustedes hacen
en el hipotético caso de que hagan un protocolo, decir, ok, si este cuate ya quiere lesionar a alguien, entonces vamos a ver cuál va a ser el mecanismo de acción, porque en lo que me voy a denunciar, y si no tienen conocimiento del área, si no tienen conocimiento la dirección, no se va a poder hacer nada. Entonces, si ustedes ya van viendo estas cuestiones que son muy finas, dicen, ok, bueno, no vamos a esperar a que pase, a que sea una situación de este tipo, pero vamos previendo, ¿no? ¿Quién va a ser mi primer punto de contacto cuando yo sepa que alguien quiere atentar contra la vida de un compañero, de un profesor, de un personal que labora aquí? Entonces sí son ideas importantes, ¿no? Y aquí tenemos el deber de guardar secreto, ¿no? La protección que nos otorga la ley, porque sí hay protecciones de la confidencialidad. Es inadmisible el testimonio de personas que respecto del objeto de su declaración tengan el deber de guardar secreto con motivo del conocimiento que tengan de los hechos en razón de oficio o profesión, tales como ministros religiosos, abogados, visitadores de derechos humanos, médicos, y llegamos al punto, psicólogos. Pero aquí sí ya es muy claro, ¿no? Aquí dicen médicos y psicólogos, también farmacéuticos. Y ahorita más adelante vamos a ver si los auxiliares o una persona como los voluntarios, como ustedes que son voluntarios, tuvieran algún tipo de responsabilidad, y si solo la tendrían los auxiliares por la acción que hacen o la persona que los está guiando. Qué interesante. Entonces, sí, lo que pasa es que tenemos que tener el panorama amplio, muy amplio, y nosotros como litigantes siempre tenemos que estar viendo los posibles panoramas para que podamos ejercer una buena defensa o algún argumento bueno, ¿no? Aquí tenemos una excluyente de responsabilidad. En caso de ser citadas, deberán comparecer y explicar el motivo del cual surge la obligación de guardar secreto y abstenerse de declarar, las personas que se mencionaban en el artículo anterior. Si ustedes los llaman, en el caso hipotético de que se haya cometido un delito, homicidio, ¿no? Okay. Tú vas como psicólogo, entonces tú puedes decir al juzgado, es que no te puedo dar la información porque dentro de los, digo, eso ya será una valoración propia de ustedes, dentro de los análisis no hay nada que involucre a esta persona, ¿no? Entonces no puedo violar ese secreto profesional porque no hay elementos dentro del estudio que yo le hice al paciente, no arroja nada que pueda tener responsabilidad directa con el hecho que se haya cometido. Entonces ese es un excluyente de responsabilidad. Aquí tenemos en el código, manejamos el Código Penal de la Ciudad de México para que sea un poco más general. En estricto sentido tendría que haber sido el Código del Estado de México, pero varía muy poco los artículos, ¿no? Pero lo que no varía es el tipo o el delito, que en este caso sería encubrimiento por favorecimiento, y dice que se impondrá de 6 meses a 5 años de prisión y de 100 a 500 días multas a quien después de la ejecución de un delito y sin haber participado de este, no procure por los medios lícitos que tenga a su alcance y sin riesgo para su persona, impedir la consumación de los delitos que saben que va a cometerse o se está cometiendo. O sea, esa parte también ya es bien clara. O sea, si tú tuviste conocimiento del acto y no avisaste a nadie, en algún momento puedes tener responsabilidad penal, ¿no? Un tema muy interesante. O sea, simplemente por, o sea, no participaste, no lo hiciste por omitir, ¿no? Aquí tenemos una parte también respecto a la responsabilidad penal del profesional de la salud. El sujeto imputable, autor del daño y que sea jurídicamente culpable por su conducta delictiva, se le pondrá pena alguna o medida de seguridad en el primer caso, privación de la libertad por determinado tiempo, y en el segundo, suspensión temporal o definitiva del ejercicio profesional. O sea, el alcance de esto es altísimo. Si ustedes en algún momento se ven involucrados en alguna cuestión de esta y la suspensión definitiva del ejercicio profesional, pues ya acabaría con su carrera, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado. Aquí es una parte muy importante. Delitos cometidos en el ejercicio de la profesión. Aquí ya no habla de doctores, aquí ya es muy amplio. Responsabilidad profesional y técnica. Y subrayamos, ¿no? Profesionistas, artistas, técnicos y sus auxiliares.
las personas que no tengan como tal la capacidad para ejercer la psicología, auxiliares voluntarios, ahí entran. Entonces sí tenemos que tener cuidado porque hay una máxima en el derecho que dice que el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidades. De decir, híjole, es que yo vine con toda la buena voluntad de ayudar a esta persona, pero chin, no le avisé a la persona que era conveniente y ya mató a 2 personas, ¿no? O ya se suicidó. Pero sí va a avisar. Sí, quería avisar. Ya no me dio tiempo. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado en esto. No les quiero llenar de tanto de la ley, porque son cosas, ¿no? Por eso les subrayo un poco. Usurpación de profesión, a que se atribuye públicamente con carácter de profesionista. Esto es importante, les voy a decir por qué lo dejé. Porque si en algún momento la persona que a ustedes que estén atendiendo diga, no, es que él no es psicólogo, él no es psicólogo, y él está cometiendo un delito porque ya no le cae bien o porque no estoy de acuerdo con lo que él me dice, entonces le voy a empezar un pleito por usurpación, ¿no? Y es eso, ¿ok? Así pudiera ser un caso hipotético que se pudiera dar. Entonces, empezamos y había un concepto que era acompañante terapéutico. Entonces también ahí ustedes se pueden proteger diciendo, no, soy voluntario, acompañante en esta terapia, ¿no? Sí, de verdad, si no lo hacen, si llega el caso, se van a acordar de mí y van a decir, hijo, ¿por qué no lo hice? Si hubiera hecho caso a ese licenciado. Aquí tenemos también ya un delito como tal, abandono y negación y práctica indebida del servicio médico. Va relacionado, o sea, no se confundan con que médico sea nada más el doctor que nosotros creemos que es médico general, ¿no? No, ya vimos que por los contextos lo podemos aterrizar directamente al psicólogo. Y dice que estando en presencia de un lesionado o habiendo sido requerido para atender a este, no lo atienda o no se solicite el auxilio a la institución adecuada o se niega a prestar la asistencia. Y aquí pudiéramos entrar a un debate de decir en presencia de un lesionado, o sea, realmente puede haber dentro de la psicología una lesión mental. O sea, ¿hasta dónde llegaría eso? O sea, sí se puede dar que digan, es que yo quiero denunciar a este psicólogo porque le dije que tenía un problema, no me quiso atender y por eso cometí la acción por la cual me están juzgando ahorita, ¿no? Aquí tenemos que tener cuidado todos, todos los profesionales, o sea, tanto psicólogos, abogados, profesores, de cómo protegernos, porque a veces la mente humana maquila cosas tan locas que no podemos poder prever nada de eso, ¿no? Salen fuera de nuestro alcance y de nuestras manos. Entonces también hay responsabilidad a quien se niega a prestar atención médica. Estos delitos se agravan y la ley así lo ve. El agravante es que hace la pena más alta. Entonces, si la víctima es niño, niña, aquí la capacidad de nuestros legisladores es grande, o menor de edad, puede ser niño, puede ser adolescente, persona inimputable, incapaz, adulto mayor, integrante o miembro de una comunidad o pueblo indígena. La agravante triplica la pena. Entonces ahí un ejemplo es que ya no son 6, ya de 18 a 36 años, de 300 a 900 días multa y la suspensión. Nuevamente no vamos a la suspensión y en un caso ya muy grave, pues la suspensión definitiva. Aquí era parte de lo que habíamos comentado. Habiéndose hecho cargo de la atención de un lesionado, deje de prestar el tratamiento sin dar aviso inmediato a la autoridad competente. Aquí también es claro, sin dar aviso, todo es respaldar. Y que no cumpla con las obligaciones que le impone la legislación de la materia. Eso ya sería muy abocado a las cuestiones de los protocolos. Y bueno, digo, aquí ya la parte de los delitos también se agravan. Aquí están las penas, de 3 a 7 años de prisión, se agravan en las condiciones que ya habíamos mencionado. Entonces teníamos que ser bien cuidadosos en esa parte.
tenemos otro artículo: al médico que realice una operación quirúrgica o necesaria o la realice con el fin de obtener un lucro o de ocultar el resultado de una intervención, al que simule una práctica o intervención quirúrgica sin autorización del paciente o de la persona, que ante la imposibilidad o incapacidad de aquel pueda legítimamente otorgarla. Esto nosotros nos vamos un poquito más, digo, la parte de arriba evidentemente aquí no aplica, pero aquí vemos otra vez sin autorización del paciente. Y esto sí se da mucho en varias profesiones involucradas con los servicios de salud. Entonces, nuevamente llegamos a que nos autoricen a desarrollar los tratamientos que se señalan. Aquí nos tienen responsabilidad de directores, encargados, administradores, empleados de centros de salud y, bueno, también ahí es muy amplia, agencias funerarias. No pueden impedir la salida de un paciente. Esto ya sería si ustedes trabajaran en alguna institución pública o aduciendo adeudos de cualquier índole. Eso nada más se los puso así como breviario cultural, ¿no? Y también de conocimiento general, es un delito. No pueden restringir la salida de un paciente por adeudos. Aquí también, cuando no pueden impedir la entrega de un recién nacido porque, híjole, no puede salir de aquí porque no ha pagado. Y bueno, esta parte ya va muy enfocada a los servicios funerarios, pero aquí, excepto cuando se ordene por autoridad competente, esa parte es la que salvamos. Todas las responsabilidades o todas las excluyentes se rompen cuando lo solicita la autoridad. Cuando lo solicita la autoridad, entonces ahí sí ya no tenemos mucho que hacer. Tenemos otro capítulo, el artículo 328, al médico o enfermera que suministra un medicamento evidentemente inapropiado en perjuicio de la salud del paciente. Y esto yo no lo tengo bien claro, ¿eh? Ustedes pueden recetar al... Pero de pronto hay gente que sí lo hace. Que sí lo hace. Entonces, bueno, esa parte es buena porque es un delito, o sea, no lo pueden hacer. Y si ustedes no están facultados para eso, entonces ahorita ya tienen la claridad de que si lo hacen, van a incurrir en un delito. Aquí también ya hice la conversión de responsabilidad civil de los profesionales de la salud para encuadrarlo, ¿no? en este contexto. En el área civil básicamente se entiende por daño cuando esto es posible o bien o te condenan al pago de los daños o perjuicios ocasionados como consecuencia de la acción u omisión del médico durante o con motivo del ejercicio profesional. Puede haber alguna situación donde diga, híjole, es que yo tenía que ir a firmar o no me presenté al juzgado porque tuve una cita con el médico, con el psicólogo,